ISO Indies, where y'all from? ISO, Indies. Yeah, live free, speak your piece. Stay humble, stay humble. Hola, ¿qué tal, chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa Benelli Leoncino 125, que se convierte en el modelo de bajo cilindraje más pequeño de esta popular saga italiana, destinada exclusivamente para competir frente a los modelos premium de 125 centímetros cúbicos como la Yamaha XSR 125 y la Sontex G1 125, destacando por ser una naked con un diseño neo-retro muy particular y la cual está enfocada principalmente para el uso urbano y para carreteras asfaltadas. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Esta nueva Benelli fue vista por primera vez en el Salón de Milán de 2021 y actualmente está disponible a la venta en el mercado europeo, donde todas las motos de este cilindraje son bastante atractivas para muchas personas por las políticas y la normativa de licencias en este continente, pero es un modelo que probablemente pueda llegar al resto del mundo con un motor más grande de 150 centímetros cúbicos, llegando a compartir vitrina con la Benelli 180S y la Benelli TNT 25N, donde además tendría un precio intermedio entre estos dos modelos, convirtiéndose en una excelente opción por su diseño exterior y por sus detalles premium. Como dato curioso les comento que este modelo está diseñado por ingenieros italianos de la marca en Europa, pero es una moto que está desarrollada y fabricada en China, en una de las fábricas del grupo empresarial Qianyan, tomando como base el mismo motor, el mismo sistema de suspensión, el mismo sistema de escape y hasta el mismo sistema de frenos del modelo Kiwi RKF 125, combinando componentes con un nuevo chasis multitubular y reutilizando todas las tapas plásticas y el diseño exterior de la Benelli Leoncino 250, haciendo muy económico el desarrollo y la fabricación de esta nueva motocicleta. Todo esto gracias a que Qianyan es el dueño de la marca Benelli y de la marca Kiwi. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 125 centímetros cúbicos con un doblez de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 12.6 caballos a 9500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 10 Nm a 8500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 11.6:1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 54 por 54.5 milímetros, tiene únicamente encendido eléctrico, su peso total en orden de marcha es de 145 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 12.5 litros, su autonomía de consumo promedio según la marca es de 44 kilómetros por litro o 160 kilómetros por galón. Y finalmente su velocidad máxima puede superar los 120 km por hora. Hablando del diseño, esta nueva Benelli destaca por combinar un estilo moderno con detalles neo-retro y scrambler únicos y muy representativos de esta marca. Al frente sobresale el faro retro con un diseño semicircular, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, las luces tipo DRL alrededor del faro, el manillar semirrecto de una sola pieza, el tablero de instrumentos digital monocromático, los espejos retrovisores circulares y el guardabarro pequeño con la figura del león de Pésaro. En la parte media destaca el tanque de combustible alargado, las aletas laterales protegiendo el radiador, el chasis multitubular tipo enrejado en acero, las tapas plásticas que protegen la electrónica, los posapié en aleación de aluminio, el sistema de escape alargado y el sillín semirrecto de una sola pieza de tipo scrambler. En la parte trasera tenemos el stock minimalista con bombillo LED y el guardabarros y portaplaca tubular sujeto al basculante. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica invertida de 35 milímetros de diámetro y de 125 milímetros de recorrido.
Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en acero, acompañado de un monocho ajustable de 53 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco lobulado de 280 milímetros en la parte frontal, con una pinza de triple pistón. Y en la parte trasera tenemos un disco de 220 milímetros con una pinza de doble pistón. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas, con neumáticos deportivos 180 en la parte delantera y 130-70 en la parte trasera. Finalmente, como altura al asiento tenemos 795 milímetros y como distancia mínima al suelo tenemos 170 milímetros. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en Europa superior a los 3.200 euros, siendo un 16% más costosa que la Benelli BN 125, que es la equivalente a la Benelli TNT 150 que conocemos acá en América Latina, y además también es casi un 55% más económica que la Yamaha MT 125 o la MT 15. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino en su versión 150 por un precio de venta al público superior a los 11 millones de pesos colombianos, unos 2.700 dólares americanos al cambio actual, unos 2.500.000 pesos chilenos, unos 64.000 pesos mexicanos, unos 11.000 soles peruanos y unos 12.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia, este modelo llega a quedarse con gran parte del porcentaje de ventas en la categoría de bajo cilindraje, teniendo como punto fuerte su precio accesible en relación a sus rivales y su diseño premium y de calidad. Aquí este modelo compite frente a la hermosa Husqvarna Sbarpillen 125, la KTM Duke 125, la Yamaha MT 125, la Honda CB 125, la Kawasaki Z 125, la Yamaha XSR 125, la Hanwei CS 125, la Sontex G1 125 y la Suzuki GSX S 125. Bueno, parceros, como siempre, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.